Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando lo que son funciones exponenciales y además lo que son funciones logarítmicas. Sin más, comencemos. Ok, primero vamos a definir lo que son funciones exponenciales. Una función exponencial es aquella que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene una base, una constante, a. Una función exponencial se define como, o está definido como f de x es igual a de x, donde a es un número cualquiera y x la variable. Entonces, en algún momento, en lugar de a, vamos a estar trabajando con también una constante que es e, que equivale a 2.71. Entonces, conforme la variable sea mayor, el resultado de f de x es mucho mayor. Si a es mayor que 1, es decir, a mayor que 1, la función es creciente. En cambio, si a es menor que 1, a es menor a 1. A menor a 1, la función es decreciente. Es decir, que si estamos en un intervalo de 0 a menos 1, lo que pasa es que vamos a tener una función decreciente. Si la variable a, es decir, la base, es mayor a 1, lo que va a suceder es que la función o la gráfica de la función va a ser creciente. ¿A qué nos referimos con función decreciente? Una función decreciente es aquella que comienza con valores. Cuando la x es mucho más pequeña, tiene valores mayores en y cuando la x va acercándose a 1, a 2, a 3, valores positivos, lo que va pasando es que los valores de y es menor. Comparación acá, cuando tengo valores, supongamos de menos 5, menos 4, los valores de y que voy a obtener van a ser pequeñas. Y cuando tenga valores de, supongamos, de 10, 15, 20, 25, mis valores en y van a ser mucho más grandes. Entonces esa es la función creciente y la función decreciente, que es los valores de y decrecen y los valores de y acá crecen. A eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa con el dominio y el rango de una función exponencial? Bueno, en realidad va a depender mucho de la estructura de nuestra función racional, de nuestra función exponencial. Entonces, el dominio normalmente son todos los números reales, desde menos infinito a infinito. Es muy raro de que se indefinan en una parte, a menos de que se tenga una raíz cuadrada, obviamente va a ir cambiando. Si tengo una función racional, pues también va a ir cambiando. Entonces hay que tener en cuenta ello. Pero si solo tengo una función exponencial como f de x es igual a la x, entonces el dominio se vuelven todos los números reales. Y el rango, pues también son todos los números reales positivos. Entonces el rango normalmente son todos los números reales positivos como acá. También puede variar, dependiendo de la forma de la ecuación, pues puede tener una asíntota horizontal, pues un poquito más abajo que 1, puede ser menos 1, menos 2, porque acá lo que me dice que acá tengo una asíntota horizontal en y igual a 0, pero puede ser menor. Pero depende mucho de la expresión, de cómo se tenga la función exponencial. ¿En dónde podemos aplicar las funciones exponenciales? Bueno, la función exponencial sirve para describir cualquier proceso que evolucione de modo que el aumento o disminución en un pequeño intervalo de tiempo sea proporcional a lo que había al comienzo del tiempo. A continuación vemos tres aplicaciones que son crecimiento de poblaciones, interés de dinero acumulativo y desintegración radioactiva. Entonces, estas son una de las aplicaciones. Obviamente hay más, pero estas son las que podemos mencionar. También hay unas que es sobre la ley del enfriamiento de Newton. También
tasa en la población de bacterias, también incluye. Y acá lo de las funciones exponenciales o la función exponencial sirve también como para definir algún tipo de pandemia, algún tipo de situación de salud, como lo que estamos viviendo, pues también sirve para describirlo. Obviamente influyen muchas otras variables, porque no solo una variable influye en, pero sí se modela como una función exponencial. Veamos un ejemplo. El primer ejemplo. Dice, crecimiento de poblaciones. El crecimiento vegetativo de una población viene dado por la diferencia entre nacimientos y defunciones. Si inicialmente partimos de una población P sub 0, que tiene un índice de crecimiento I, considerando en tanto por 1, al cabo de T años se habrá convertido en la población final es igual a la población inicial por 1 más I, que es el índice de crecimiento o porcentaje, por T elevado a la T, donde T es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Entonces nos dicen que un pueblo tiene 600 habitantes y su población crece anualmente un 3%. ¿Cuántos habitantes habrá al cabo de 8 años? Bueno, me da mis datos serían P sub 0 es igual a 600, índice de crecimiento, pues acá sería 3 sobre 100, que equivale al 3%, y además, pues T son los 8 años, entonces acá ya tengo la función, P es igual a 600 por 1 más 3 dividido entre 100 elevado a la T, donde T es igual a 8, si sustituimos acá, evaluando tenemos que P es igual a 600 por 1.266 y obtenemos un resultado de 760. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Y esto es lo más importante, es lo que más nos interesa actualmente en nuestro curso. Acá, luego de 8 años, la población será de 760 habitantes. Entonces, esta es la respuesta que me piden, ¿ok? Y acá podemos ver una gráfica. Entonces podemos graficar la función exponencial en una escala adecuada. Entonces ubicamos el punto de intercepto cuando x es igual a 8 o el tiempo es igual a 8. Entonces justamente acá tengo 8,760 que concuerda con nuestra respuesta. Ahora pasémonos a funciones logarítmicas. Una función logarítmica está formada por un logaritmo de base a y es de la forma f de x es igual al logaritmo a de x. Entonces acá lo que me indica que este logaritmo es de base a. Entonces y luego se evalúa la variable x. Entonces este valor de a puede cambiar, puede tomar valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y así sucesivamente. Sin algún problema, solo nos aparece el logaritmo de x. Entonces se está trabajando con un logaritmo de base 10, al igual en la calculadora. En la calculadora podemos observar que tenemos logaritmo. Entonces, si no lleva ninguna base, eso quiere decir que está trabajando con una base 10. Es lo único. Y tenemos, bueno, obviamente se le conoce como logaritmo de base. Y también tenemos otra forma, que es f de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces acá ya estamos trabajando con lo que es logaritmo natural. Entonces, son similares, sí. Y normalmente, pues a mí me gusta más trabajar con lo que es logaritmo natural cuando estemos trabajando con ecuaciones, pero va a depender mucho de cada persona. Entonces acá tenemos logaritmo natural. ¿Cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica es logaritmo natural de x, acá tenemos logaritmo de base x, entonces acá tenemos lo siguiente. Si se dan cuenta, pues siempre pasa en un punto que es 1, siempre pasa en un punto 1. En el punto x es igual a 1. Entonces, pero obviamente la forma de la gráfica va a variar. Acá vamos a mencionar propiedades de los logaritmos. Acá en logaritmos de base, tengo logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Entonces, cualquier logaritmo de base, ya sea de 1, de 2, de 5, de 10 y de un número 1, la respuesta va a ser igual a 0. Cualquier logaritmo de base a de un número a va a ser igual a 1. Cualquier logaritmo de base a, o al momento de evaluar el logaritmo de base a
de un número a elevado a la x, la respuesta va a ser x, es decir, solo el exponente. Si un número a está siendo elevado por logaritmo de a de x, ¿qué pasa? Se cancela y solo me queda x. Ahora, propiedades de logaritmos naturales. Entonces acá tengo, pues, logaritmo natural de 1 es igual a 0. Logaritmo de e, que es la constante 2.71, es igual a 1. Logaritmo de e a la x, ¿qué pasa? Logaritmo se cancela con e y solo me queda x. Si tengo e elevado al logaritmo de x, se cancela e con logaritmo y solo me queda x. Esas son mis propiedades de los logaritmos, tanto de base como también de logaritmos naturales. Entonces, también se puede considerar a las funciones logarítmicas como la inversa de la función exponencial. Veamos por qué. Si se dan cuenta, acá tengo la función exponencial. Obviamente acá tengo una asíntota en y es igual a 0 y acá tengo una asíntota de x es igual a 0. Si se dan cuenta, pues sí, suele ser como un poco similar, solo que pareciera ser el reflejo de. Entonces acá, por eso se considera como la inversa de la función exponencial, la función logarítmica. Como pasa también con las funciones exponenciales, también acá puede crecer y decrecer mi función logarítmica. Entonces, ¿de qué depende? Si estoy trabajando con los de base, si a es mayor que 1, la función es estrictamente creciente. Si a es mayor que 1, la base, entonces, ¿qué pasa? La función es creciente. Si a es menor que 1, es decir, a menor que 1, la función es estrictamente decreciente. Entonces, ¿qué pasa acá? Mi función es decreciente. Pero recuerden, los valores de a deben de estar entre 0, menor o igual a, menor a 0 es menor a y donde a es menor a 1. No puede ser negativo, tiene que ser siempre positivo, tiene que estar en este intervalo, ¿ok? Entonces, para que sea una función decreciente. Entonces acá podemos observar algunas gráficas para poder analizarlo un poco e interpretarlo. Ahora, el dominio de una función logarítmica, acá sí es importante, sobre todo aquellos valores de x donde se obtiene un valor de evaluación mayor a 0. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo f de x es igual al logaritmo natural de 3 de x más 1. Entonces, ¿qué debo de hacer? Acá, donde tengo 3x más 1, este valor, el cual voy a estar evaluando tanto en la calculadora como en la gráfica, pues tiene que ser mayor a 0. No puede ser número negativo, no puede ser 0. Si nosotros tomamos logaritmo natural de 0, me va a aparecer un error. Si también pruebo logaritmo natural de menos 1, también me aparece un error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar para x. 3x más 1 tiene que ser mayor a 0. ¿Para qué? Para el dominio. Entonces, acá 3x mayor a menos 1, 3x es mayor a menos 1/3. Entonces, x para que nuestro valor que tengamos dentro del paréntesis sea mayor que 0, x debe ser mayor a menos 1/3. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio es menos 1/3 dividido en coma, infinito, y cerramos paréntesis. ¿Ok? Este sería el dominio. Aplicaciones de las funciones logarítmicas. ¿Dónde se aplican? Se utilizan en los cálculos y desarrollos de las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, entre otros fines. Se usa ampliamente para comprimir la escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento es demasiado rápido, el cual dificulta la representación visual o sistematización del fenómeno que representa. Veamos un ejemplo. Acá dice, cierta cepa de bacterias se divide cada 3 horas. Si una colonia se inicia con 50 bacterias, entonces en el tiempo t, que está dado en horas, necesario para que la colonia crezca a n bacterias, está dada por t es igual a 3, por logaritmo natural, logaritmo de base 10 de n sobre 50 dividido entre el logaritmo de base 10 de 2. Encuentra el tiempo necesario para que la colonia crezca a 1.000.000 de bacterias. Entonces, como dice que tiene que crecer, que n debe ser 1.000.000 de bacterias, es como acá me dice que n es el número de bacterias dado en cierto tiempo, entonces simplemente ¿qué tenemos que hacer? Evaluar, donde n es 1.000.000. Entonces acá t es igual a 3 por logaritmo de 1.000.000 dividido entre 50 dividido entre el logaritmo de 2. Si evaluamos en la calculadora obtengo el resultado de 14.3. Al multiplicar t es igual a 3 por 14.3, sé que
en 42.86 horas voy a obtener 1.000.000 de bacterias. Acá podemos analizarlo gráficamente. Si grafico la función t de n, en términos de n, entonces, ¿qué pasa? Entonces, vemos el comportamiento de la función, como es la función logarítmica, y si yo grafico en x es igual a 1.000.000, porque es el número de bacterias en cierto tiempo, entonces acá grafico n es igual a 1.000.000. Entonces, ¿qué pasa? Obtengo que el tiempo necesario para que se llegue a tener 1.000.000 de bacterias va a ser de 42.86 horas. Justo concuerda con el ejercicio, con la respuesta anterior. Entonces, si se dan cuenta, pues hemos llegado a el fin de nuestro video, pero a lo que quiero llegar es que, si se dan cuenta, estamos analizando mucho más las gráficas que resolución así algebraica de un ejercicio. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes aprendan a darle un sentido, un porqué a la gráfica, para que ustedes puedan comprender y analizar de mejor forma pues una gráfica, darle una interpretación, darle una respuesta muy en base a la gráfica. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado lo que son funciones exponenciales y logarítmicas, simplemente es cuestión de analizar y recordar todas las condiciones que mencionamos durante todo el video. Entonces, eso sería por todo el día de hoy. Entonces, nos vemos en un próximo video. Estudien bastante, cualquier duda, ya saben, pueden escribir. Ok, nos vemos, bye bye.